La pista de patinaje navideña en Marquette Basinguera. La señorita Marple reflexiona mientras hacía su camine con cuidado por el sendero helado, una empresa decididamente ambiciosa para tal un pequeño pueblo. Las pistas de tenis, que en verano acogía partidos gentiles, puntuado por té y pepino, sándwiches, se habían transformado en algo mucho más festivo y bastante más precario. Banderines en alegres tonos rojos y verdes revoloteaban desde tablas de madera que cercó la pista improvisada y helada. Las luces colgadas entre postes altos proyectan un cálido resplandor dorado sobre el hielo. El aire olía deliciosamente a cacao y caramelo. Manzanas, con una nota subyacente de madera. Humo del brasero cerca de la entrada, puerta. Los villancicos llegaban desde el torre de la iglesia, un recordatorio de que fue Nochebuena y todo bien. Los cristianos deberían estar pensando en las cosas, aparte de patinar y chismear. La señorita Marple, sin embargo, siempre había sostenido que los chismes eran debidamente atendidos. También podría ser tan instructivo como cualquier otro sermón. Lady Bantry, envuelta en un enorme abrigo de piel que la hacía parecer más bien como un oso amigable, saludó enérgicamente desde el lado del cacao, puesto. Jane, aquí, la señora Bell ha hecho las manzanas de caramelo más divinas, y el chocolate está realmente caliente por una vez. La señorita Marple se unió a su amiga y aceptó una taza humeante con manos enguantadas. La señora Ivy Bell, una mujer bulliciosa con un rostro como una manzana rosada ella misma, le sonrió desde detrás de su mostrador. Hecho con cacao de verdad, señorita Marple, y dorado jarabe. Ninguno de tus atajos modernos. Mi receta, de mi madre y la de mi madre antes de eso. Estoy seguro de que está delicioso, señora Bell, dijo la señorita Marple cálidamente. La pista en sí estaba sorprendentemente bien ejecutada. Abel Trant, el jardinero, estaba claro que se había tomado grandes molestias. El hielo brillaba suave y oscuro debajo las luces, marcadas aquí y allá con líneas de tiza para lo que la señorita Marple suponía que eran figuras de patinaje. En el centro había una gran estrella de tiza, un blanco prístino contra el hielo más oscuro. Abel lo ha estado inundando todas las noches durante una semana, explicó Lady Bantry, siguiendo la mirada de la señorita Marple. Terriblemente está orgulloso de ello. Dice que es tan bueno como cualquier pista de Londres. Estoy seguro de que tiene razón, querida. Las puertas se abrieron a las 8 y ya había una multitud respetable reunida. La señorita Marple reconoció la mayoría de las caras. Horus Pym, el banco quisquilloso, gerente, que aparentemente había asumido el papel de tesorero de la pista, estaba muy activo cerca de la entrada con un rollo de entradas, que parecen bastante importantes. El reverendo Clemente y su esposa, Griselda, estaban de pie cerca de las tablas, Griselda con aire melancólico. Me encantaría intentarlo, decía Griselda, pero Leonard dice que el seguro no cubriría a la esposa de un vicario que se rompe el tobillo en Nochebuena. Cerca del generador, cobertizo, un joven explorador en uniforme, que la señorita Marple reconoció como Teddy Cobb, sentado importante además de lo que evidentemente era el equipo eléctrico que alimentaba las luces de colores. Tenía una expresión de intensa responsabilidad que me recordó a la señorita Marple de su sobrino Raymond en esa edad en la que se le confía algo mecánico. Pero el verdadero foco de atención fue la mujer joven actualmente deslizándose a través del hielo con gracia y naturalidad. Celia Arrow había sido, recordó la señorita Marple, bastante la sensación local antes de irse a Londres hace varios años para perseguir su patinaje. Ella había regresado solo ayer, y el pueblo había sido zumbando con la noticia desde entonces. Bonita, de una manera delicada y de cuento de hadas, con oscuro cabello y un aspecto excepcionalmente elegante. En su carruaje llevaba una sencilla patinadora, disfraz y una bufanda roja brillante que la seguía como una bandera mientras ella emocionaba. Comprometida con Peter Lassie, Lady Bantry murmuró al oído de la señorita Marple. ¿Recuerdas? Ese tipo de la RAF maneja la agencia de motores ahora. Estoy completamente enamorado de ella, pobre chico. La señorita Marple observó al joven en pregunta, de pie al borde de la pista, mirando a Celia sin disimular adoración. Peter Lassie era un joven de aspecto agradable, hombre de cabello rubio y actitud abierta y honesta. Sostenía un par de botas de patinaje y claramente estaba esperando para ayudar a su prometida. Un hombre con una cámara en un trípode estaba haciendo ajustes elaborados cerca de las tablas. Tenía un aspecto terso, pensó la señorita Marple, con una especie de cuidado, apariencia cultivada que sugería que tenía bastante buena opinión de sí mismo. Su abrigo era caro, su cabello brillaba en lugar. Ese es Lionel Purvis, Lady Bantry abasteció desde Marquette Basin Gazeta.
Ha organizado algún tipo de fotografía especial para el periódico. Destello de medianoche, lo llama. Muy artístico, aparentemente. La señorita Marple observó mientras Purvis llamaba, le habló a Celia, y su voz se escuchó claramente a través del hielo. Señorita Rowe, si usted podría practicar su figura 8 una vez más, exactamente en la estrella central. Necesito estar segura de mi timín. Celia completó su circuito actual y se deslizó a una parada elegante cerca de las tablas. Sus mejillas estaban sonrojadas por el ejercicio, ojos brillantes. De verdad, señor Purvis, ya lo he hecho 2 veces. Solo una vez más, te lo ruego. A las 9 en punto, tendré a John Cope apagando las luces. En la oscuridad, mi flash atrapará el trazador de la bufanda, todo el hermoso movimiento. Será magnífico. Pero debes mantener el centro para mí, exactamente en la estrella. Celia se rió, aunque la señorita Marple detectó algo no del todo fácil en ello. Muy bien, señor Purvis. Una vez más. Peter Lassie había patinado y ahora estaba ayudando a Celia a ajustarse las botas. Ellos hablaron juntos en voz baja, demasiado bajo para que la señorita Marple lo escuchara, pero se dio cuenta de que Celia miró a Purvis una vez con una expresión que era difícil de leer. Preocupación quizás, o reconocimiento de un tipo incómodo. La señorita Marple había visto tales expresiones antes en Santa María y en otros lugares. Generalmente indicaban que algo en el pasado no estaba del todo resuelto. Abel Trant salió del cobertizo de equipos, llevando lo que parecía ser una lata agitador. El señor Purvis quiere que me refresque el centro con un poco de nieve, le explicó a Horus Pym, que se había detenido en su toma de boletos para observar. Da brillo a la fotografía. Parece bastante innecesario, comentó Pym con inquietud. El hielo es perfectamente adecuado tal como está. Bueno, es para la Gaceta, dijo Abel, como si eso lo hubiera resuelto. El reloj de la iglesia empezó a dar las campanadas. 1/4 de hora, 15 minutos para las 9. El villancico. Los cantantes, notó la señorita Marple, eran reunidos cerca de la puerta de la iglesia, sus nubes blancas formando aliento en el frío aire. Lady Bantry se estremeció agradablemente. Realmente es bastante mágico, ¿no es así, Jane? Las luces, los villancicos, el patinaje. Casi como algo de un libro de cuentos. Sí, querida, asintió la señorita Marple suavemente, con la mirada todavía en el centro, estrella y las figuras que se mueven a su alrededor. Realmente mágico. Pero algún pequeño instinto nacido de larga observación de la naturaleza humana y su infinita capacidad de complicación, la hizo sentir un poco incómoda. Quizás fue la forma en que Purvis se mantuvo mirando su reloj. Quizás era el extraño momento de tensión que había observado entre él y Celia. Quizás eran simplemente cosas que aparecían. Lo mágico a menudo tenía un carácter más prosaico. Explicaciones a continuación. Ella terminó su cacao y colocó la taza con cuidado sobre la señora. El contraataque de Bell. Sea cual sea el motivo, la señorita Marple decidió que pagaría más bien. Preste mucha atención al señor Purvis. Destello de medianoche cuando llegaron las 9. Los minutos transcurrían con un dolor insoportable, lentitud para los que esperan, aunque Celia. La propia Rowe parecía despreocupada. Ella calentó con perezosas figuras de 8, su pañuelo rojo ondeando detrás de ella. Las cuchillas de sus patines atraparon al hada, luces y lanzando breves chispas de reflexión. La señorita Marple se había posicionado ella misma cerca de las tablas, lo suficientemente cerca para observar, pero no tan cerca como para estar en el camino de cualquiera. Lady Bantry se había alejado para hablar con Griselda Clement, dejando a la señorita Marple a una tranquila contemplación de la escena. El doctor Haddock llegó justo cuando el reloj de la iglesia dio las 5:09, pateando y frotándose las manos juntos. Hace mucho frío esta noche, señorita Marple. Deberías estar en casa tú, con este tiempo no hay fuego cerca. No me lo perdería por nada del mundo, doctor. Además, el resfriado es realmente, bastante vigorizante. Había resoplado pero parecía divertido. Era un hombre franco y práctico, con poca paciencia para el alboroto, pero la señorita Marple sabía que él fuera amable y observador. Lionel Purvis estaba haciendo los finales ajustes a su cámara, mirando a través del visor y murmurando para sí mismo. Miró su reloj, luego gritó bruscamente, «Señorita Rowe, si usted, por favor, tome su posición inicial». Celia patinó hasta el borde de la pista donde Peter Lassie esperaba. Dijo algo que la señorita Marple no pudo oír,
y Celia sonrió y le tocó la mejilla brevemente antes de patinar de regreso al centro. Ella se posicionó con cuidado, sus patines se alinearon con la estrella de tiza que brillaba blanca debajo de las luces. Los villancicos habían comenzado. Sus voces se elevaron claras y puras en el aire frío de la noche, canto de acebo y yedra y el nacimiento del niño Jesús. Fue, la señorita Marple pensó, realmente bastante hermoso, el tipo de momento que hizo a uno agradecido de estar vivo en una tarde así. Purvis levantó la mano en alto. «Listos, listos». Desde el cobertizo del generador, la voz del joven Teddy se alzó con entusiasmo. «Listo, señor». A mi señal, entonces. 2 silbatos. Luces apagadas. Cuenta hasta 10. Luces de nuevo encendidas. ¿Entendido? Sí, señor. Purvis sacó un silbido de su bolsillo. Se lo llevó a los labios, sus ojos fijos en Celia, que permanecía en posición de espera, el centro, lista para comenzar su figura 8. Una ráfaga aguda, luego otra. Las luces se apagaron al instante, hundiendo la pista en la oscuridad. La única iluminación provenía del brasero de la señora Bell, y el resplandor lejano de las ventanas de la iglesia. El canto de villancicos continuó, las voces de alguna manera se volvieron más etéreas por la repentina ausencia de luz. En la oscuridad, la señorita Marple oyó el siseo de cuchillas de patines sobre el hielo. Celia había comenzado su figura, moviéndose con confianza. A pesar de la falta de luz, el sonido era rítmico, casi musical. Entonces cambió. Un crujido agudo, fuerte como una pistola disparada en el aire frío. Una sensación de que algo cede. Y luego, inequívocamente, un chapoteo. Por un momento, silencio. Incluso los villancicos. Los cantantes vacilaron. Luego el caos. Luces. Alguien gritó. Apagad las luces de vuelta. Celia. Eso fue de Peter Lassie, la voz rugiendo de pánico. Las luces de hadas volvieron a la vida, quizás antes de los 10 segundos planeados. De la señorita Marple, los ojos ajustándose rápidamente, captaron la escena con la claridad nacida de una observación de toda una vida. Donde había estado la estrella de tiza central, ahora había un agujero, no un desgarro irregular en el hielo, sino un óvalo sorprendentemente ordenado, apertura, quizás de 3 pies de ancho. Agua oscura brillaba en su interior, todavía ennegrecido ahora después del disturbio inicial. Peter Lassie ya se había lanzado hacia adelante, deslizándose sobre su estómago hacia el agujero. Abel Trant estaba corriendo desde el cobertizo, gritos. Horus Pym se quedó congelado, con la boca abierta en shock. «Sáquenla». El doctor Haddock ya estaba moviéndose, su maletín médico de alguna manera en su mano. «Rápido ahora». Los brazos de Peter sumergidos en el agua. Por un terrible momento, buscó a tientas, pero no encontró nada. Entonces agarró algo y tiró. El pañuelo rojo apareció primero, empapado y oscurecido, luego la cabeza de Celia y hombros. Peter la subió al hielo con fuerza nacida de la desesperación. Abel le ayudó a sacarla del atolladero. Agujero. La señorita Marple avanzó mientras el doctor Haddock se arrodilló junto a la figura inmóvil. El rostro de Celia estaba blanco, sus labios ya azules. El agua corría por su cabello y ropa, formando un charco oscuro sobre el hielo. Tenía los ojos cerrados. Haddock trabajaba rápidamente, comprobando si respiraba, si tenía pulso. Su rostro se volvió más sombrío con cada segundo que pasaba. «Retroceda, por favor. Deme espacio». Pero la señorita Marple podía ver, como podría alguien con ojos para ver, que esto no serviría de nada. Después de quizás 5 minutos de esfuerzo, Haddock se sentó sobre sus talones. «Lo siento», dijo. Se fue. Se ahogó. La tocó en el costado de la cabeza suavemente. «Hay un moretón aquí, en la sien». Debe haberse golpeado la cabeza al caer, perdió el conocimiento inmediatamente. La muerte habría sobrevenido en cuestión de minutos. Peter Lassie hizo un sonido como el de un animal con dolor. Lady Bantry, de repente, a su lado, la señorita Marple le apretó el brazo con fuerza. Lionel Purvis estaba de pie junto a su cámara, su rostro pálido bajo las luces de hadas. Su boca trabajó como si quisiera hablar, pero no pudo encontrar las palabras. El inspector Slack llegó con una rapidez encomiable, habiéndose dado el caso de que en la vicaría la noticia del accidente le llegó. Observó la escena con ojo experto. Un accidente, supongo. Un asunto trágico. ¿Quién mandaba aquí? Varias voces hablaron de inmediato. Slack levantó la mano. Uno a la vez.
por favor. El señor P.Y., como tesorero. Horus Pym parecía recomponerse con visible esfuerzo. El hielo estaba perfectamente sano, dijo el inspector. Lo probé a fondo esta noche. 6 pulgadas sólidas, dije. Debe haber sido este calor fuera de temporada que hemos estado teniendo. Un punto débil desarrollado. Ola de calor, murmuró Abeltrant miserablemente. Debió haber sido, aunque podría haber jurado que estaba bien. Lo probé yo mismo a las 6, justo donde está esa estrella. Quiero decir, era. La señorita Marple se había movido hasta el borde del agujero mientras ellos hablaban. Se arrodilló con cuidado, sus articulaciones protestando por el frío del puesto. El hielo alrededor del borde estaba liso bajo sus dedos enguantados. Demasiado suave, pensó, y algo más. Ella trajo sus dedos cerca de su cara, oliendo delicadamente. Luego tocó el borde del hielo en sí, sintiendo la textura. Señorita Marple, dijo el doctor Haddock, que se había fijado en ella, atrapará su muerte ahí abajo en un momento, doctora. Ella examinó la estrella de tiza, o más bien donde debería haber estado. Se veían marcas blancas en el mismo borde del agujero, pero algo parecía no estar del todo correcto respecto a su posición. Señorita Marple, ¿en serio? Era el inspector Slack, su voz llevando la nota familiar de exasperación que ella conocía tan bien. Este no es lugar para usted. Un trágico accidente, pero no hay nada que hacer ahora. La señorita Marple se enderezó poco a poco, aceptando la oferta del doctor Haddock de su mano. Un accidente, inspector. Sí, supongo que eso es lo que parece ser. Los ojos de Slack se entrecerraron ligeramente. Él conocía ese tono. ¿A qué se refiere con parece ser? Solo que me parece curioso, inspector. El hielo alrededor del agujero tiene una textura inusual y hay cristales congelados en el borde que no son, pienso, cristales de nieve en absoluto. Ella sostuvo sus dedos enguantados. En las luces de hadas, pequeños granos azules brillaban contra la lana oscura. Sal de roca, si no estoy equivocada. El tipo que se usa para espolvorear hielo en los pasos. Algo bastante extraño de encontrar congelado en una pista de hielo, ¿no cree? Slack frunció el ceño. Abeltrant miró desconcertado. ¿Sal? Nunca le pongo sal al hielo, señorita Marple. Eso lo habría derretido, no reforzado. Precisamente, señor Trant, lo cual plantea una cuestión bastante interesante, ¿no cree? Ella miró las marcas de tiza nuevamente, luego las tablas donde varias personas se quedaron congeladas en conmoción y dolor. Me pregunto, dijo suavemente, más para sí misma que para nadie, si alguien más se dio cuenta de que la estrella central parece haberse movido desde esta tarde. El ceño fruncido del inspector Slack se profundizó. Las luces de hadas continuaron su resplandor alegre, y desde la iglesia las últimas notas del villancico se desvanecieron en silencio. Nochebuena, reflexionó la señorita Marple, había tomado un giro muy desafortunado. El inspector Slack no era un hombre que aceptara las complicaciones, particularmente no en Nochebuena, cuando había estado esperando una tranquila noche y quizás una copa de oporto en la vicaría. La sugerencia de que este trágico accidente podría ser algo más le resultaba claramente molesta. ¿Sal? Repitió, su tono sugería que la señorita Marple tal vez había sido afectada por el frío. ¿Está diciendo que alguien le puso sal al hielo? Digo, inspector, que hay sal en el hielo. ¿Cómo llegó allí es otro asunto por completo? El doctor Haddock se había acercado más, su curiosidad profesional despertada a pesar de las sombrías circunstancias. Se arrodilló donde había estado la señorita Marple y examinó él mismo el borde del agujero, produciendo una pequeña lupa de su bolsillo. Ella tiene razón, Slack. Definitivamente son cristales de sal. También bastante grandes. No del tipo que se forman naturalmente. Hizo una pausa y raspó el borde con su navaja. Y el filo en sí es peculiar, redondeado en algunos lugares, con aspecto casi derretido, en lugar de la ruptura brusca que se esperaría de alguien que cae a través del hielo sólido. Abeltrant se había puesto bastante pálido. Pero juro que nunca pongo sal en ningún lado cerca del hielo. Está en el contenedor de arena, en los escalones, donde se guarda por seguridad. El señor Pym tiene la llave. Horus Pym asintió vigorosamente, produciendo un llavero de su bolsillo. Muy bien. Yo la mantengo cerrada. No puede haber gente ayudándose a su antojo. La sal cuesta dinero. La señorita Marple se había movido a donde yacía el cuerpo de Celia, ahora cubierto con el abrigo de alguien. La bufanda roja había sido soltada de su cuello y quedó tendida a su lado, un rollo de tela empapada. Puedo,
¿Inspector? Slack hizo un gesto con la mano, irritablemente. Si es necesario, aunque no sé qué bien hará. La señorita Marple levantó la bufanda con cuidado, acercándola a su cara. Olfateó delicadamente, arrugando la nariz ligeramente. Luego se la tendió al doctor Haddock. ¿Le importaría, doctor? Su sentido del olfato es indudablemente mejor que el mío. Haddock tomó la bufanda y la examinó primero visualmente, luego levantándola hacia su nariz. Vaya, qué raro. Tiene un olor dulce, pegajoso, casi. Ciertamente no cacao ni caramelo. Glicerina, creo, dijo la señorita Marple en voz baja. A menos que esté muy equivocada. La señora Bell, que estaba parada cerca, haciendo sonar sus manos, se erizó inmediatamente. Nunca uso glicerina en mis comidas, señorita Marple. Jarabe dorado para el toffee, cacao en polvo adecuado para las bebidas. Mi madre me enseñó mejor que usar glicerina. Estoy bastante segura de que lo hizo, señora Bell. Nadie que haga toffee manzanas tan excelentes como la suya soñaría con usar glicerina en ellas. Pues bien, dijo la señora Bell, algo conmocionada pero todavía a la defensiva, no sé cómo llegó en la bufanda de esa pobre chica, pero no vino de mi puesto. Nadie pone glicerina en una buena manzana de caramelo. El inspector Slack había estado escuchando con creciente impaciencia. ¿Glicerina? ¿Sal? ¿De qué se trata todo esto? La niña cayó en una fina capa de hielo y se ahogó. Trágico, sin duda, pero los accidentes suceden. ¿De verdad, inspector? Dijo la señorita Marple, enderezándose lentamente, sus ojos penetrantes pasando del agujero a las tablas, a las luces de hadas, y finalmente a las marcas de tiza apenas visibles en la orilla del agua. Me pregunto si podría complacer a una anciana por un momento. Slack suspiró, pero asintió. Sabía más que despedir a la señorita Marple por completo, aunque iba contra su naturaleza alentarla. Señor Trant, continuó la señorita Marple, mencionó que marcó la estrella central esta tarde. ¿Podría mostrarnos su plan de marcado original? Abel se apresuró al cobertizo de equipos y regresó con un trozo de papel enrollado, que extendió sobre uno de los bancos cerca del puesto de cacao. Era un simple diagrama de la pista con medidas y marcas anotadas a lápiz. Vea aquí, señorita Marple. Marqué la estrella central en el poste del tablero para alineación. Esa es la posición estándar para una figura 8. Da al patinador espacio adecuado por todos lados. La señorita Marple examinó el diagrama. Luego miró con cuidado hacia la pista. Sacó su aguja de tejer de su bolso y la usó para apuntar a lo largo de las tablas. ¡Qué interesante, señor Trant! Diría que el agujero, donde la estrella central presumiblemente fue cuando la señorita Arrow cayó, está en la misma posición que su marca original. Abel frunció el ceño y se movió para mirar. Después de un momento, su ceño se profundizó. No, no lo está. Cambió. Yo diría al menos 2 pies, quizá un poco más. Lady Bantry, que había estado inusualmente callada, habló. ¿Pero por qué alguien lo movería? Excelente pregunta, Dolly. La señorita Marple caminaba lentamente por las tablas, sus ojos moviéndose entre el agujero y la cámara abandonada de Lionel Purvis sobre el trípode. Dígame, señor Purvis, ¿dónde exactamente posicionó su equipo? Purvis, que se encontraba apartado de los demás, mirando detenidamente y conmocionado, se sobresaltó al ser abordado directamente. Bueno, lo configuré donde podría obtener la mejor vista del centro, para la fotografía. Por supuesto. ¿Y le pidió al señor Trant que hiciera algún ajuste en la pista esta noche? Sí, supongo que sí. Le pedí que espolvoreara el centro con nieve para la imagen, para darle brillo. La señorita Marple se inclinó para examinar una lata que estaba cerca de las tablas. Tenía quizás 6 pulgadas de ancho con una tapa perforada, el tipo de cosa que se usa para espolvorear harina o azúcar. Esto sería, supongo, el agitador de nieve. Así es, confirmó Abel. Lo usé para refrescar el centro, tal como el señor Purvis pidió. Hace que el hielo se vea limpio y blanco para las fotografías. La señorita Marple abrió la lata con cuidado. Dentro había una pequeña cantidad de polvo blanco, evidentemente nieve que había sido recogida y almacenada. Pero a medida que inclinaba la lata hacia la luz, algo más le llamó la atención. Inspector, si no le importa. Slack se acercó, su expresión sugiriendo que pensaba que todo este ejercicio se estaba volviendo ridículo. Pero miró hacia donde indicó la señorita Marple. Mezclados con la nieve había varios granos azules, no muchos, pero inconfundibles.
Y cuando la señorita Marple tocó el interior de la lata, sus dedos volvieron con una ligera pegajosidad. La misma sal, observó Haddock, mirando por encima del hombro de Slack. Y algo más. Ese residuo pegajoso. Glicerina, dijo la señorita Marple, o eso sospecho mucho. Verá, la glicerina es bastante útil para diversos propósitos. No se congela fácilmente. De hecho, tiene más bien el efecto opuesto en el hielo. Las implicaciones de esta declaración quedaron suspendidas en el aire frío. El rostro del inspector Slack pasó de irritado a pensativo. ¿Está sugiriendo, dijo lentamente, que alguien debilitó deliberadamente el hielo? Sugiero, inspector, que la evidencia justifica un examen más detallado. La sal derrite el hielo, como todos sabemos. La glicerina reduce el punto de congelación considerablemente. Juntas, mezcladas con nieve y espolvoreadas sobre un trozo de hielo, crearían lo que podría parecer una superficie normal. Pero debajo, dijo el doctor Haddock, comprendiendo, el hielo estaría comprometido. Delgado, frágil. La señorita Marple asintió. Una tapa fina cubriendo aguanieve. Especialmente si la preparación se hubiera hecho antes, dándole tiempo a los químicos para actuar. Una ligera helada durante la noche podría crear suficiente superficie para soportar el espolvoreado con nieve, para que pareciera sólido. Peter Lassie, que estaba sentado con la cabeza en las manos, miró hacia arriba. ¿Está diciendo que alguien asesinó a Celia? ¿Que esto no fue un accidente? Su voz era áspera, pero había algo más en sus ojos ahora, además del dolor. Algo más duro. Digo, respondió la señorita Marple con suavidad, que hay varias preguntas que requieren respuestas. La sal en el borde del hielo, la glicerina en la bufanda y en el agitador de nieve, el movimiento de la estrella de tiza desde su posición original. Hizo una pausa y su mirada se dirigió a Lionel Purvis, que se había quedado muy quieto. Y, quizás lo más curioso de todo, es el hecho de que el destello del señor Purvis, que era supuestamente todo el propósito de la oscuridad, parece no haber existido nunca. Todos los ojos se volvieron hacia Lionel Purvis, que estaba de pie junto a su cámara con una expresión que podría haber sido shock, o podría haber sido otra cosa completamente. No entiendo qué estás insinuando, dijo, aunque su voz carecía de convicción. La batería falló. Estas cosas pasan con el equipo fotográfico en clima frío. Qué desafortunado, observó la señorita Marple suavemente, sobre todo después de un tratamiento tan cuidadoso en la preparación. El inspector Slack había recuperado su comportamiento profesional. Cualesquiera que fueran sus sentimientos personales sobre la participación de la señorita Marple en los asuntos policiales, él no era un tonto, y la evidencia que ella había señalado no podía ser ignorada. Echemos un vistazo a esta cámara, entonces, señor Purvis. Purvis dudó por solo una fracción de segundo antes de hacerse a un lado. Fue, aunque suficiente, para que la señorita Marple lo notara. Ella no dijo nada. El aparato de flash encima de la cámara tenía una bandeja de metal diseñada para contener el polvo de magnesio que crearía la luz brillante. Slack lo examinó cuidadosamente. El destello, las tapas no se usaron, anunció, aún en su envoltorio de papel. Como dije, la batería falló antes de que pudiera prepararme. Debíamos hacerlo correctamente, respondió Purvis. No era el momento. Y sin embargo, dijo suavemente la señorita Marple, hiciste que el joven policía cortara las luces a tu señal. Seguramente, si sabías que el equipo había fallado, habrías cancelado la fotografía. Teddy Cobb, todavía apostado lealmente junto al cobertizo del generador a pesar de todo lo que había sucedido, intervino, dio 2 silbidos, tal como me dijo antes. 2 explosiones significaban que se apagaban las luces, esperar 10 segundos y luego volver a encenderlas. Eso es lo que dijo esta tarde cuando vino a explicarlo todo. Esta tarde. La atención del inspector Slack se agudizó. ¿Qué hora habría sido? Aproximadamente las 2:30, señor, después de que el señor Trant había terminado la inundación matinal del hielo. La señorita Marple había regresado a casa con el diagrama de Abel, estudiándolo con la concentración que podría haber dado a un patrón de tejido particularmente complejo. Señor Trant, usted mencionó que tiznó la estrella durante el ensayo. ¿Cuándo fue eso exactamente? Anoche. La señorita Marple, alrededor de las 5. La señorita Arrow quería practicar su figura 8, asegurarse de que todo estuviera perfecto para esta noche. Y la estrella estaba, entonces, en la alineación del poste 4 del tablero. Eso es cierto. Lo recuerdo particularmente porque la señorita Arrow fue muy precisa al respecto.
Dijo que había aprendido a patinar con la técnica adecuada en Londres y que el centro tenía que ser exactamente correcto. Pero esta noche, cuando desempolvaste el centro con nieve, a petición del señor Purvis, ¿dónde estaba la estrella entonces? Abel se rascó la cabeza, pensando. Bueno, eso es extraño. Realmente no me di cuenta en ese momento, pero pensándolo bien, estaba un poco más al este de lo que había marcado. Recuerdo pensar que la tiza debió haberse manchado durante el día, con la gente patinando y todo. Patinaron muchas personas hoy. En realidad no. La pista no estaba oficialmente abierta hasta esta noche. Solo la señorita Arrow practicando esta tarde, y el señor Lassie mirándola. Peter Lassie levantó la vista, su cara demacrada. Estuve con Celia desde aproximadamente las 4 hasta las 5. Ella quería ensayar adecuadamente. La estrella estaba exactamente donde siempre había estado. Estoy seguro, lo recuerdo porque ella comentó que Abel había hecho un trabajo perfecto con las medidas. Y después de las 5, fuimos de regreso a casa de su tía para tomar el té. Ella quería descansar antes de esta noche. La señorita Marple caminó lentamente hacia donde la aguja de tejer todavía estaba en el banco. La recogió y regresó al borde de la pista, usándola una vez más para ver a lo largo de las tablas. ¡Qué ilustrativo! Inspector, ¿sería tan amable de apoyar el trípode del señor Purvis? Slack lo hizo, con cara de perplejidad. Si dibuja una línea imaginaria desde el trípode hasta el agujero donde cayó la pobre señorita Arrow, ¿qué nota? Slack entrecerró los ojos a lo largo de las tablas y luego su expresión cambió. Se alinea perfectamente. El trípode está posicionado de manera que el centro de la pista, donde está el agujero ahora, estaría directamente en la visión de la cámara, a través de ese espacio entre los postes, con precisión. Pero según el original del señor Trant, en el plan, la estrella debería haber medido 2 pies al oeste de esa posición, lo que significaría que el señor Purvis había posicionado cuidadosamente la cámara de forma que no habría captado a la señorita Arrow en el centro de su figura en absoluto. Lady Bantry, que había estado siguiendo esto con creciente fascinación, dijo, entonces alguien movió la estrella deliberadamente para alinearla con la cámara. Oh, sugirió la señorita Marple en voz baja, para asegurarse de que la señorita Arrow patinara a través de un parche de hielo muy específico. Las implicaciones se asentaron, acumulándose como escarcha. El doctor Haddock habló primero. Pero, ¿quién sabría exactamente dónde debilitar el hielo? ¿Cómo podría alguien estar seguro de que caería precisamente en el lugar correcto? La estrella de tiza la guiaría, explicó la señorita Marple. Un patinador entrenado realiza una figura 8 siguiendo la marca con exactitud. Es cuestión de disciplina y precisión. Si la estrella fue trasladada para sentarse directamente sobre un parche debilitado, y si la señorita Arrow patinó su figura tal como había sido entrenada para hacerlo, entonces el resultado sería bastante previsible. ¿Y el debilitamiento del hielo?, preguntó Lady Bantry. ¿Cómo pudo hacerse sin que nadie lo notara? Eso, dijo la señorita Marple, es donde entra el ingenio. El hielo puede parecer sólido incluso cuando no lo es. Una capa de nieve, hábilmente distribuida, puede ocultar una fractura o un adelgazamiento. Y, por supuesto, alguien con acceso a las luces podría asegurarse de que el área sospechosa quedara brevemente a oscuras. Lionel Purvis se movió ligeramente. Esto es ridículo. Está sugiriendo que planeé un asesinato en una pista de hielo pública, usando mi propio equipo frente a docenas de testigos. ¿Para qué propósito? Podría saberlo. Para la venganza, señor Purvis, dijo suavemente la señorita Marple. O tal vez para el orgullo. No lo sé aún. Pero sé que usted era el único que tenía la oportunidad y el conocimiento técnico. Sabía dónde estaba colocada la cámara, sabía cómo dirigir la luz y, lo más importante, sabía cómo atraer la atención de todos hacia otro punto mientras el verdadero acto ocurría en la oscuridad. ¡Basta!, exclamó Purvis, pero su voz se quebró. Están todos locos. Celia era mi amiga. Amiga. La voz de la señorita Marple era tranquila, pero había un filo cortante en ella. Entonces, ¿por qué la amenazó con esa carta el mes pasado? Tengo entendido que la señorita Arrow no respondió, aunque estaba profundamente perturbada por ella. Un silencio denso llenó la pista. Slack, que había estado revisando el trípode y el suelo helado, levantó algo. Una pequeña placa de metal, ligeramente curvada, con los bordes ennegrecidos. Esto parece encajar justo en la bandeja del flash, dijo. Y sin embargo, está deformada, como si hubiera sido calentada. Exactamente,
murmuró la señorita Marple. El polvo de magnesio habría ardido con un destello, incluso sin batería, si alguien lo encendiera manualmente. Un chisporroteo en el momento preciso habría sido suficiente. Y durante esos pocos segundos de oscuridad, la señorita Arrow siguió su marca, giró, y cayó. Purvis retrocedió un paso, su rostro pálido como la nieve que lo rodeaba. Fue un accidente, murmuró. Un terrible accidente. ¿Accidente? Repitió Slack con dureza. Después de mover las marcas y alinear su cámara exactamente sobre el punto débil del hielo, después de instruir a su ayudante para apagar las luces a su señal exacta. No, gritó Purvis, pero nadie lo escuchaba ya. La señorita Marple caminó hacia él, lentamente, con una expresión de infinita tristeza. Usted la amaba, ¿verdad, señor Purvis? Y cuando ella lo rechazó, de manera amable, sin duda, pero con claridad, no pudo soportarlo. Esa herida en el orgullo, en su vanidad, era más profunda de lo que admitía incluso para sí mismo. Planeó una escena tan elaborada, tan cuidadosamente disimulada en el espectáculo de luces y sombras, que nadie pensaría jamás en llamarlo asesinato. Solo un accidente trágico, bajo la débil luz de una noche de invierno. Purvis bajó la cabeza. Por un momento, pareció que iba a hablar, pero en su lugar soltó una risa hueca, amarga y desprovista de emoción. Supongo que debía haber sabido que no podría engañarla, señorita Marple. El inspector Slack dio un paso adelante. Señor Purvis, creo que será mejor que me acompañe. Tenemos más preguntas que hacerle, y probablemente algunas respuestas que querrá dar antes de que esto vaya más lejos. No opuso resistencia. Solo miró una última vez hacia la pista, donde el agujero en el hielo brillaba débilmente bajo la lámpara del jardín. Luego, se dejó conducir hacia la oscuridad, las luces de la casa reflejándose en su rostro blanco y cansado. Lady Bantry suspiró profundamente. Siempre me olvido de lo terrible que puede ser la naturaleza humana, Jane. Todo parece tan ordenado, tan bonito, y debajo de todo eso, tanto veneno. Así es el mundo, querida, respondió la señorita Marple con suavidad, ajustándose el chal. Y sin embargo, no deja de sorprenderme cada vez. Al día siguiente, el viento había cambiado. Soplaba desde el norte, frío y seco, arrastrando remolinos de nieve sobre los senderos del jardín. La señorita Marple, envuelta en su abrigo gris, observaba desde la ventana del salón de té del hotel. Lady Bantry hojeaba el periódico matutino. Dicen que el señor Purvis ha confesado, comentó, que fue un impulso repentino, una locura. Siempre dicen eso, ¿no? Sí, respondió la señorita Marple. La gente siempre llama, locura, a lo que no quiere admitir que fue deliberado. Dejó su taza de té sobre el plato, el tintineo suave se perdió entre el murmullo de las voces. Fuera, el hielo del estanque había sido acordonado con una cuerda. Un par de obreros trabajaban, golpeando con sus picos para romper las capas más finas. ¿Cree usted que alguna vez se arrepienten?, preguntó Lady Bantry, aún mirando las columnas del diario. Los que hacen cosas así. Tal vez, dijo la señorita Marple, con una mirada distante. Pero no por lo que uno esperaría. No se arrepienten del acto, sino de haber sido descubiertos. El remordimiento verdadero, Lady Bantry, es algo más raro de lo que parece. El silencio cayó un momento. Un niño pasó corriendo por el paseo, dejando huellas diminutas sobre la nieve limpia. El sonido de su risa se elevó, claro y breve, antes de perderse en el viento. ¡Qué contraste tan curioso!, murmuró Lady Bantry. Un crimen tan frío, tan calculado, y esa inocencia ahí fuera, tan ajena a todo. La señorita Marple sonrió, apenas. Así es como sigue girando el mundo, querida. El bien y el mal, mezclados en partes tan finas que, a veces, solo la ocasión los separa. Todo depende del momento, y del corazón. Lady Bantry dobló el periódico lentamente. ¿Y ahora? ¿Qué hará? Volver a casa, supongo, dijo la señorita Marple, poniéndose los guantes. El jardín necesita poda, y el señor Harper siempre se retrasa con las rosas de invierno. Después de todo, los misterios siempre terminan de la misma forma. Alguien debe poner el té, y alguien más debe barrer el polvo. Lady Bantry soltó una suave carcajada. Jane, eres imposible. Tal vez, replicó la señorita Marple con un destello en los ojos. Pero también muy puntual. Se levantó, tomó su bolso, y caminó hacia la salida. El aire helado la recibió con un suspiro, y la nieve crujió bajo sus pasos.
Por un instante, se volvió hacia el estanque, ahora tranquilo, casi bello de nuevo bajo la luz pálida del sol invernal, y luego siguió su camino, perdiéndose entre las sombras del sendero, mientras el sonido lejano de una campana marcaba la hora exacta del mediodía. La señora Bell ya ha dicho, la mayoría enfáticamente, que usa jarabe de oro. No es glicerina, observó la señorita Marple. Y en cualquier caso, no estaba cerca de su puesto cuando estabas instalando tu equipo. Varias personas pueden dar fe de ello. Entonces no puedo explicarlo. Quizás alguien más tocó mi equipo. Quizás, la señorita Marple estuvo de acuerdo. O tal vez usaste el paño para aplicar glicerina al hielo hoy temprano, y quedaron algunos residuos. La acusación quedó en el aire. Purvis no dijo nada, pero apretó los puños. Abel Trant, que había estado escuchando en silencio, habló. Ahora que lo menciona, señorita Marple, el señor Purvis me pidió prestada mi tiza antes. Dijo que quería marcar exactamente donde se encontraba la señorita. La grada debería ser la solución para lograr el mejor efecto. No pensé nada al respecto en ese momento. ¿Qué hora era? Debió ser alrededor de las 4, justo después de que la señorita Rowe y el señor Lassie se fueron. Dijo que quería adaptarse al posicionamiento mientras la luz todavía estaba bien. ¿Y lo dejaste solo en la pista? Bueno, sí. Tuve que ir a arreglar el generador. Hacía un ruido extraño. Estuve ausente quizás 20 minutos. La señorita Marple volvió al diagrama de tiza extendido en el banquillo. 20 minutos serían bastante tiempo suficiente para aplicar productos químicos a un área específica de hielo, espolvorearla con nieve para disfrazar el tratamiento y remarcar la estrella central para asegurar que el patinador cruzaría ese punto exacto. El doctor Haydock había estado examinando las manos de Purvis mientras este intercambio tuvo lugar. Ahora habló. Hay un ligero residuo debajo de las uñas de su mano derecha, señor Purvis. ¿Se opondría a que me lleve una muestra para análisis? Sí, me opondría. Esto es acoso. No tienes derecho. Por el contrario, dijo el inspector Slack sombríamente. En un caso de sospecha de asesinato, tengo todo el derecho. Dale tu mano al médico, señor Purvis. La palabra asesinato pareció golpear a Purvis como un golpe físico. Miró fijamente a Slack, luego a los otros reunidos alrededor. ¿Asesinato? ¿A esto lo llamas asesinato? Fue un accidente. Un terrible accidente. Un accidente que requirió glicerina comprada en la farmacia, sal de roca sacada del cubo de arena, un cuidadoso reposicionamiento de marcas de tiza, y una elaborada puesta en escena con un toque fotográfico, un destello que nunca tuvo la intención de dispararse, dijo la señorita Marple. Su voz era suave pero implacable. Eso sugiere considerable premeditación, señor Purvis. Pero no puedes probar nada. No puedes demostrar que alguien deliberadamente haya debilitado ese hielo, ¿no? El inspector Slack sacó su cuaderno. Podemos demostrar que compró glicerina. Podemos demostrar que tuvo acceso a la pista solo por 20 minutos. Podemos comprobar que las marcas de tiza se movieron. Podemos probar que su flash nunca fue preparado para disparar, a pesar de su elaborado espectáculo de montaje. Y podemos demostrar que la glicerina, que no tiene ningún propósito legítimo en fotografía, estaba en el paño de su lente. La señorita Marple añadió en voz baja, y yo sospecho, señor Purvis, que si examinamos el cubo de arena junto a las escaleras, encontraremos evidencia de que el saco de sal de roca ha sido perturbado, tal vez una esquina rasgada, con granos de sal que se arrastran hacia la pista. Purvis no dijo nada, pero su cara había pasado de pálido a ceniciento. La pregunta que queda, la señorita Marple continuó, es, ¿por qué? ¿Por qué querría hacerle daño a la señorita Arrow? ¿Qué posible motivo podría tener para un crimen tan elaborado y a sangre fría? Por un largo momento, Purvis simplemente se quedó mirando el hielo, en el agujero oscuro que se había tragado a Celia Arrow. Cuando finalmente habló, su voz apenas superaba un susurro. Me reconoció. Después de todos estos años, ella me reconoció. La admisión cayó en el silencio. Incluso el inspector Slack, acostumbrado a las confesiones criminales, pareció momentáneamente sorprendido por la desolación en la voz de Purvis. ¿De dónde te reconoció?, exigió Slack. ¿De qué estás hablando? Pero Purvis se había retirado a un silencio obstinado, la mandíbula apretada, los ojos fijos en algún punto a lo lejos. La señorita Marple lo estudió pensativamente, su mente trabajando en las posibilidades. Londres, pienso, dijo al fin. La señorita Arrow había estado patinando en Londres antes de volver al mercado.
Ahí es donde usted la conocía, ¿no es así, señor Purvis? Los ojos de Purvis se dirigieron hacia ella, luego se apartaron. No dijo nada. Lady Bantry, que se había reunido con ellos, miró desconcertada. ¿Pero por qué debería importar si lo reconoció? Seguramente, si se conocieron en Londres, eso sería una coincidencia agradable, no una razón para esto. A menos que, dijo la señorita Marple suavemente, las circunstancias de su conocimiento previo fueran algo que el señor Purvis no quisiera que se supiera. Se volvió hacia el inspector Slack. Creo, inspector, que podría ser útil examinar los ingredientes de la señora Bell con más cuidado. No porque dude de su palabra sobre lo que usa en su cocina, sino porque puede que nos diga algo sobre lo que el señor Purvis afirmó que necesitaba glicerina para. No te sigo, señorita Marple. El señor Purvis le dijo al químico, creo, que necesitaba glicerina para hacer que el acebo pareciera húmedo para las fotografías. Una posibilidad plausible, quizás, una excusa suficiente si uno no lo piensa muy bien. Pero me pregunto qué haría un fotógrafo profesional en realidad para tal propósito. El doctor Haydock, que tenía una inclinación científica, dijo pensativo, agua, debería pensar. Un simple rocío de agua crearía el mismo efecto y sería mucho más sencillo de obtener. Precisamente, dijo la señorita Marple. Lo que sugiere que el uso del acebo era meramente un pretexto. El señor Purvis necesitaba glicerina para un propósito completamente diferente. Se dirigieron a la casa de la señora Bell. El puesto estaba abandonado. El cocedor seguía ahí, cocinándose al vapor suavemente, y el resto de las manzanas de caramelo descansaban sobre el césped en su exhibición. La señora Bell había sido meticulosamente organizada, y sus ingredientes estaban cuidadosamente ordenados en un estante debajo del mostrador. La señorita Marple los examinó uno por uno, una lata de cacao en polvo claramente etiquetada, un gran contenedor de jarabe dorado, sus lados pegajosos por el uso, una caja de bicarbonato de sodio, azúcar, mantequilla envuelta en papel vegetal, una botella de esencia de vainilla. Sin glicerina, confirmó el doctor Haydock. Al igual que la señora Bell dijo. Y sin embargo, dijo la señorita Marple, había glicerina en la bufanda de la señorita Arrow. No mucha, pero suficiente para que se note. ¿Cómo llegó allí si no fue por el puesto de cacao? Abel Trant los había seguido, todavía luciendo profundamente preocupado por todo el asunto. ¿Pudo haber sido del hielo mismo? Si el señor Purvis lo había puesto en el hielo antes, y la bufanda de la señorita Arrow se arrastró por allí durante su práctica. Excelente sugerencia, señor Trant. Pero la señorita Arrow terminó su práctica a las 5, y el señor Purvis solo tuvo acceso a la pista después de que ella se fue. El momento no encaja. El inspector Slack frunció el ceño. Entonces, ¿cuándo se le pegó la glicerina a la bufanda, señorita? La señorita Marple recogió la bufanda de Celia, que había sido cuidadosamente dejada a un lado. Era una cosa hermosa, o lo había sido antes de su inmersión en agua helada, seda, hecho a mano, bordado, el tipo de regalo que un joven enamorado podría comprarle a su prometida. Ella lo examinó de cerca, prestando especial atención a cómo se distribuía la glicerina por toda la tela. La tinción se produce principalmente en el extremo de la bufanda, no en la parte que habría estado alrededor de su cuello. Y la concentración es más pesada a lo largo de un borde, como si hubiera sido arrastrada a través de algo, o algo se hubiera arrastrado por ella. El agitador de nieve, dijo de repente el doctor Haydock. Cuando Abel espolvoreó el centro con nieve, si había glicerina mezclada con ella, se habría transferido a cualquier cosa que lo tocara. Pero la señorita Arrow no llevaba la bufanda cuando hice el espolvoreado, protestó Abel. Eso fue a las 8, y ella entró al hielo a las 9 menos cuarto. Sin embargo, dijo la señorita Marple, la bufanda tiene glicerina, lo que significa que debe haber entrado en contacto con el hielo preparado después del espolvoreado, pero antes de que la señorita Arrow cayera. Los ojos de la señora Bantry se abrieron de par en par durante su calentamiento, ella estuvo patinando figuras por casi 10 minutos antes de la fotografía. Su bufanda habría rozado el hielo mientras se movía. Exactamente. La glicerina en la nieve espolvoreada sobre el parche debilitado se transfirió a su bufanda mientras barría la superficie, lo que confirma, si fuera necesaria la confirmación, que el centro de la pista efectivamente había sido tratado con glicerina. El inspector Slack había estado tomando notas. Así que tenemos glicerina en la bufanda del hielo, glicerina en el paño de la lente de Purvis, usada para aplicarla al hielo, y glicerina en el agitador de nieve. Eso es una clara cadena de evidencia, de hecho.
Y plantea otro punto interesante. La señorita Marple miró a Abel Trant. Dijiste que nunca usas glicerina en el hielo porque no se congela. Es correcto. Eso es, señorita Marple. La glicerina reduce el punto de congelación, algo terrible. Si pones glicerina en el hielo, empezará a derretirse incluso en climas fríos. Pero se congelaría eventualmente, dadas las temperaturas suficientemente bajas. El doctor Aydock asintió. Al final, sí. Pero requeriría temperaturas muy por debajo de lo que hemos tenido últimamente. Y aún así, el hielo formado sobre glicerina sería débil, cristalino, no el hielo sólido y claro que querrías para patinar. La señorita Marple regresó al borde de la pista y se arrodilló una vez más, esta vez examinando el hielo lejos del agujero. Produjo una pequeña navaja de su bolso, préstamo del inspector Slack, y raspó suavemente la superficie. Ven y mira, inspector. Slack se arrodilló a su lado. Donde ella había raspado, el hielo aparecía limpio y claro. Pero cuando se movió 2 pies hacia el este, más cerca de donde había estado el agujero, y lo raspó de nuevo, el hielo se veía diferente, más turbio, con una calidad granular. Este hielo fue comprometido antes de que se volviera a formar, observó el doctor Aydock. Se puede ver que la estructura cristalina está completamente equivocada. Esto nunca habría sostenido el peso adecuadamente. Y aquí, la señorita Marple señaló el borde del área dañada, se puede ver donde se aplicó la glicerina. Una capa áspera, con un patrón en forma de 8, creo, diseñado para coincidir con la figura que la señorita Arrow deseaba patinar, asegurándose de que cruzaría el punto más débil en el centro. El horror total de la premeditación se iba haciendo claro. Esto no fue un crimen de pasión o de ira repentina, sino algo calculado y frío. Pero, ¿por qué ir a tales longitudes elaboradas?, preguntó Lady Bantry. Si el señor Purvis quería hacerle daño a Celia, seguramente había formas más sencillas. Más sencillas, quizás, pero no más seguras, respondió la señorita Marple. Este método proporcionó una perfecta coartada, un accidente en Nochebuena, un trágico accidente durante un evento festivo. ¿Quién cuestionaría el hielo delgado en un clima inusual? ¿Quién pensaría en buscar productos químicos o marcas de tiza movidas? Se puso de pie lentamente, sacudiéndose el hielo de los guantes. Y el apagón proporcionó el momento perfecto. En la oscuridad, con la atención de todos centrada en la espera del flash, nadie vería exactamente qué pasó. El crujido, el chapoteo, podrían descartarse como los sonidos de hielo rompiéndose naturalmente. Para cuando las luces volvieron a encenderse, parecía simplemente un terrible accidente. Excepto tú notaste la sal, dijo el inspector Slack a regañadientes. Y la glicerina en la bufanda. Pequeñas cosas, inspector, dijo la señorita Marple. Pero, como he dicho a menudo, son las pequeñas cosas las que importan. Los detalles que no encajan del todo, glicerina en una bufanda que solo debería oler a cacao y aire frío, cristales de sal donde no debería haber ninguno, una estrella de tiza movida de su posición correcta. Miró a Lionel Purvis, que estaba sentado inmóvil en el banco. La pregunta sigue siendo, señor Purvis, ¿en qué te reconoció la señorita Arrow? ¿Qué conexión pasada te llevó a tomar medidas tan desesperadas? Pero Purvis, su rostro una máscara de derrota, y algo que podría haber sido vergüenza, simplemente sacudió la cabeza y no dijo nada más. El inspector Slack era, cuando menos, minucioso. A pesar de la creciente evidencia contra Lionel Purvis, insistió en establecer un cronograma adecuado y contabilizar los movimientos de todos durante el periodo crítico. La vicaría había sido requisada como sede temporal, y uno por uno, los presentes en la pista fueron llevados a dar sus declaraciones. La señorita Marple, por invitación a regañadientes de Slack, se mantuvo en silencio en la esquina del estudio del reverendo Clement, mientras se desarrollaban las entrevistas. Ella tenía su tejido consigo, las agujas hacían clic suavemente, pero su atención nunca se desvió del testimonio que se estaba dando. La señora Bell fue la primera, aún indignada por lo que se implicaba ligeramente sobre su cocina. Estuve en mi puesto toda la tarde, inspector, desde las 8 cuando llegué, hasta ese momento en que la pobre chica se cayó. Serví cacao a por lo menos una docena de personas durante ese tiempo. Lady Bantry puede dar fe de mí, y la doctora también, y la propia señorita Marple. Y no dejaste tu puesto ni una sola vez. Ni una sola vez. ¿Por qué lo haría? El cacao no se hace solo, y la gente hacía cola regularmente. Slack tomó nota. ¿Viste al señor Purvis por la noche? Solo a distancia.
Estaba jugueteando con su equipo de cámara. Nunca se acercó a mi puesto, lo cual está bien, dado sus tonterías sobre la glicerina y el acebo. Gracias, señor Abel. Eso será todo por ahora. El señor Horus Pym fue el siguiente. Su actitud era quisquillosa y engreída, a pesar de las circunstancias trágicas. Estaba en la puerta con los billetes, inspector. Alguien tenía que gestionar las cuentas correctamente. Llegué a las 8:15 y permanecí en mi puesto hasta que escuché la conmoción. Recaudé 17 chelines y 6 peniques, todo debidamente registrado. Durante ese tiempo notó algo inusual. Inusual, bueno, vi al señor Purvis hacerle una señal a los jóvenes, tocando su silbato, ¿entiende? Muy teatral, pensé. Bastante innecesario para una simple fotografía. Vio a alguien acercarse al centro de la pista entre las 8:30 y las 9. Pym lo consideró cuidadosamente. Solo Abel Trant. Salió con esa lata suya, el agitador de nieve, por solicitud del señor Purvis. Espolvoreó el centro y luego regresó a un lado. Eso habría sido sobre las 8:40, diría yo. Y la señorita Arrow entró al hielo a las 9. El señor Lassie la ayudó con sus botas primero, las ató bien. Muy atento. Luego se calentó con algunas figuras de práctica mientras esperaba a las 9. El testimonio de Teddy Cobb fue dado con seria precisión, el niño claramente ansioso por demostrar que lo había hecho todo correctamente. Estuve en el cobertizo del generador todo el tiempo, señor. El señor Purvis vino por allí a las 7, justo después de que llegué, y me explicó exactamente lo que tenía que hacer. 2 silbatos significaban apagar, contar hasta 10, y encender de nuevo. Era muy particular al respecto. Explicó por qué las luces necesitaban ser cortadas para su fotografía con flash. Sí, señor. Dijo que la oscuridad haría que el flash se viera mejor, más dramático. Era una técnica profesional. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por un instante antes de retomar su ritmo. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. ¿Está seguro de que eran las 7 cuando llegó para explicarle esto? Sí, señor. El reloj de la iglesia sonó justo cuando llegó. Lo recuerdo porque miré mi reloj para comprobarlo. Eso es muy útil, Cobb. Ahora, durante la noche, vio a alguien más cerca del cobertizo del generador. Solo Abel, señor, cuando vino a revisar el generador alrededor de las 6:30. Dijo que estaba haciendo un ruido, pero lo arregló de inmediato. Después de que despidieron a Teddy, Slack se echó hacia atrás y golpeó el lápiz contra su cuaderno. Así que Purvis planeó el apagón con mucha antelación, a las 7, antes de que la mayoría de la gente ya hubiera llegado. En efecto, murmuró la señorita Marple, lo cual sugiere que toda la empresa fotográfica fue premeditada desde el principio. El testimonio de Abel Trant fue dado con visible angustia. El jardinero claramente se sentía responsable, aunque irracionalmente, por la tragedia que había ocurrido en su cuidadosamente mantenido hielo. Llegué a las 6 para hacer los controles finales, inspector. Sondeé el hielo con mi calibre de latón, probé el grosor. 6 pulgadas de solidez en todas partes donde lo probé, lo juro. ¿Dónde exactamente hizo la prueba? Oeste, este, norte y sur. Los marqué todos en mi diagrama, 6 pulgadas en cada lugar. ¿Y el centro? Abel dudó. Probé el centro a las 6, donde originalmente había marcado la estrella. Era sólida entonces, estoy seguro. Pero no probé la nueva posición, aquella donde terminó la estrella arriba. No sabía que la habían movido, ¿ve? ¿Cuándo se dio cuenta de que la estrella se había movido? No fue hasta que fui a espolvorearla con nieve, a petición del señor Purvis. Debe haber sido sobre las 8:30. Me llamó desde las tablas. Dijo que el centro necesitaba refrescarse para la fotografía, darle brillo. Me pidió algo especial, dijo que era importante. No me pareció extraño, no en ese momento. Los fotógrafos son personas particulares, pensé que sabía lo que quería. Slack lo escribió con cuidado. Esa coctelera de nieve, señor Trant. ¿Dónde la consiguió? Del cobertizo de equipos, donde conservo todos los suministros de mantenimiento. Sal para espolvorear, arena, el agitador de nieve para darle un buen acabado al hielo. Y la coctelera estaba en el cobertizo todo el día. Abel frunció el ceño, pensando. Bueno, ahora que lo menciona, no estoy seguro. Fui a buscarla a las 8:30 cuando el señor Purvis la pidió, pero no recuerdo haberla visto antes, cuando estuve sacando otras cosas.
Podría ser que simplemente no lo noté. O podría ser que alguien más la había notado antes. La señorita Marple habló en voz baja. Señor Trant, mencionó que probó el hielo a las 6. ¿Alguien lo observó hacerlo? El señor Purvis, en realidad. Acababa de llegar, estaba montando su equipo. Comentó lo minucioso que yo era. Y, sí, ahora que lo pienso, me preguntó cosas específicas, como dónde estaba el centro, donde la señorita Rowe estaría patinando. Se lo mostré en mi diagrama. La posición original, alineada con el poste número 4 de las tablas. Así es, asintió la señorita Marple. Peter Lassie fue el último en ser entrevistado. Parecía demacrado, los ojos enrojecidos, los movimientos mecánicos, pero su testimonio fue claro. Llegué justo antes de las 8:30. Celia ya estaba allí, hablando con Abel. La ayudé con sus botas, me aseguré de que estuvieran bien atadas. Las botas de patinaje deben ser perfectas, o puedes torcerte el tobillo. ¿Dónde estaba entre las 8:50 y las 9? Al borde de la pista, mirando a Celia mientras se calentaba. Luego me moví para ponerme con Lady Bantry. Hablamos brevemente sobre los planes de boda. Su voz se quebró ligeramente. Celia quería una boda en primavera. ¿Notó al señor Purvis durante ese tiempo? Sí, estaba junto a su cámara, ajustando cosas, mirando por el visor. Parecía nervioso y seguía consultando su reloj. ¿Nervioso? Ansioso, tal vez. Al borde. Pensé que era solo preocupación profesional, querer que todo saliera perfecto para su fotografía. Después de que Peter se fue, Slack revisó sus notas mientras la señorita Marple continuaba su tejido. Entonces, entre las 8:40 y las 9:10, todos tienen una cuenta de su paradero, la señora Bell en su puesto, Pim en la puerta, Teddy en el cobertizo, Abel yendo por el agitador de nieve y luego observando desde las tablas, Peter con la señorita Rowe y luego con Lady Bantry, y Purvis entre su trípode y las tablas. A la vista de múltiples testigos, aparentemente no hizo nada más siniestro que preparar una fotografía. Lo que significa, dijo la señorita Marple con calma, que el hielo debió prepararse con anterioridad. Mucho antes, creo. La glicerina y la sal necesitarían tiempo para actuar, para debilitar el hielo lo suficiente, y luego una ligera recongelación durante la noche para crear esa fina costra sobre el área comprometida. Slack volvió a mirar sus notas. Hay un registro telefónico, señorita Marple. Nora Pique lleva un control de todas las llamadas a través del intercambio. Hubo una llamada al 712 la semana pasada por la tarde desde las oficinas de la Gazette hacia la cabaña de Abel Trant. Duró 10 segundos. Solo el tiempo suficiente, observó la señorita Marple, para preguntar sobre la entrega de acebo para las fotografías. Las piezas encajaban juntas, formando una imagen de asesinato calculado disfrazado de accidente festivo. Lo único que quedaba era entender por qué. Vacío, anunció Slack, inclinándolo para demostrar que no había nada dentro, y escondido detrás de estas latas de pintura como si alguien no quisiera que lo encontraran o deseaban desecharlo donde no estaría inmediatamente notado. La señorita Marple sugirió, dígame, inspector, ¿esa botella tiene huellas dactilares? Lo examinó cuidadosamente a la luz de la pequeña ventana del cobertizo. La han limpiado. Limpio en su mayoría, pero hay una huella dactilar aquí en la base, clara como el día. Necesito compararlo, pero apuesto cualquier cosa a que coincida con Purvis. Creo que lo encontrará, señorita Marple. De acuerdo, respondió ella. Y si examina la nieve agitada con cuidado, puede que encuentre una impresión similar allí también. El doctor Haddock se había movido para mirar el suministro de tiza de Abel. La tiza se guardaba en una caja de madera y varias piezas mostraron signos de uso reciente. Tomó un trozo y lo examinó de cerca. Hay una huella dactilar aquí también, en glicerina, por lo que parece. Alguien con la sustancia en sus manos manipuló esta tiza. Para destacar la estrella central, dijo la señorita Marple, después de aplicar los productos químicos al hielo, el asesino necesitaba asegurar que la señorita Rowe patinara sobre el parche debilitado, por lo que la estrella tuvo que ser movida para sentarse directamente sobre él. Regresaron a la pista. A la luz del día, con el sol más alto y el hielo comenzando a brillar, la extensión completa de la preparación se hizo evidente. El agujero en el centro estaba rodeado por un anillo de hielo descolorido donde la glicerina y la sal habían hecho su trabajo. Cuando la señorita Marple utilizó la sonda de latón de Abel para probar el hielo alrededor del agujero, la diferencia fue sorprendente. 6 sólidos aquí, anunció, probando 1.3 pies al oeste del agujero.
Se movió hacia el este y probó de nuevo, más cerca de la zona dañada. La sonda atravesó el hielo sin apenas resistencia. Y aquí, nada más que una cáscara sobre aguanieve. Una trampa perfecta, dijo el doctor Edex con gravedad, disfrazada bajo la nieve espolvoreada con una marca de tiza para asegurar que la víctima patinara correctamente a través de ella. El rostro del inspector Slack estaba endurecido. Lo tenemos, entonces. Evidencia física que vincula a Purvis con la glicerina, la sal, la tiza, el saco roto, el agitador de nieve adulterado, y la botella escondida en el cobertizo. Y una cosa más, añadió la señorita Marple, señalando la bota de Lionel Purvis que Slack había recogido como prueba la noche anterior. Le dio la vuelta para mostrarle la suela. Un solo grano azul de sal de roca encajado en la banda de rodadura. La misma sal del depósito de arena. La misma sal encontrada en la sala de hielo y en el agitador de nieve. El caso se consolidaba con la lógica inexorable de los hechos bien establecidos. Solo quedaba comprender el motivo que había impulsado al hombre a tal elaborado y frío asesinato. Pratt e hijo ocupaban una tienda en la esquina de Market Basingig Street, con escaparates que mostraban una curiosa mezcla de medicamentos patentados, herramientas de jardinería y suministros fotográficos. El señor Pratt era un hombre delgado y preciso, que llevaba registros meticulosos, algo por lo que el inspector Slack estaba profundamente agradecido. ¿Glicerina, dice?, preguntó Pratt, ajustándose las gafas y abriendo el gran libro de contabilidad que le servía de contralibro. Sí, efectivamente, vendí una botella de 4 onzas justo ayer por la tarde. ¿A quién?, preguntó Slack. Al señor Lionel Purvis, de la Gazette. Dijo que lo necesitaba para su trabajo de fotografía. Algo sobre hacer que el acebo luciera húmedo para las fotografías navideñas. La señorita Marple, que había acompañado a Slack a la farmacia, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Dijo algo más, señor Pratt? ¿Algo sobre lo que pretendía hacer con ello? Pratt pensó detenidamente. Preguntó si la glicerina funcionaría en clima frío, específicamente si permanecería líquida incluso en temperaturas de congelación. Le dije que sí, que la glicerina tiene un punto de congelación muy bajo. Parecía bastante satisfecho con esa información. Slack anotó algo en su libreta. ¿Qué hora fue eso? Poco después de las 3. Lo recuerdo porque la señora Henderson acababa de irse después de recoger la receta de su marido, y ella siempre es puntual con el correo de las 3. ¿Y está seguro de que era el señor Purvis? Completamente seguro, inspector. Le he vendido suministros fotográficos antes, líquido revelador, papel de impresión, ese tipo de cosas. Es un cliente habitual. ¿Alguien más ha comprado glicerina recientemente?, preguntó la señorita Marple. No en las últimas 2 semanas. No es una petición común. La mayoría de los que la necesitan son fotógrafos o quienes hacen ciertos tipos de dulces. Aunque, como dice la señora Bell, los buenos cocineros prefieren el jarabe dorado. Agradecieron al señor Pratt y salieron de nuevo al aire frío de la mañana. El sol ya estaba alto y Market Basing comenzaba a agitarse. Las noticias de la tragedia se habían extendido, y varios comerciantes se detuvieron a hacer preguntas, que Slack desvió con cortesía profesional. De vuelta en la vicaría, Lionel Purvis se sentó en el estudio del reverendo Clement bajo la mirada vigilante de un policía. Se veía disminuido por la luz de la mañana, su apariencia cuidadosamente cultivada estaba despeinada, y su confianza había desaparecido por completo. El inspector Slack expuso las pruebas metódicamente, el registro de compra de la glicerina, la botella vacía hallada en el cobertizo de Abel, la sal de roca del contenedor de arena, el agitador de nieve adulterado, y el paño para lentes manchado con glicerina. La evidencia física es abrumadora, señor Purvis. Compró glicerina ayer por la tarde, alegando que era para fines fotográficos. Esa misma glicerina terminó mezclada con sal de roca en el hielo donde cayó la señorita Arrow. Su paño para lentes tiene rastros de ella. Su bota tiene sal de roca incrustada en la suela. Y su huella dactilar, en glicerina, está en la tiza de Abel Trant. Purvis no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en sus manos. La señorita Marple habló suavemente. Lo que me desconcierta, señor Purvis, es el paño para lentes en sí. He conocido a varios fotógrafos a lo largo de los años. Mi sobrino Raymond toma excelentes fotos, y todos coinciden en que un paño para lentes es sagrado. Debe mantenerse absolutamente limpio, libre de cualquier sustancia extraña que podría rayar o dañar el delicado cristal. Ella levantó la tela en cuestión, sujetándola para que Purvis pudiera ver el rincón oscuro. Y sin embargo, aquí está su paño para lentes,
contaminado con glicerina. Ningún fotógrafo permitiría que eso sucediera accidentalmente, lo que significa que usó este paño para aplicar la glicerina deliberadamente sobre el hielo. No podía usar las manos directamente, eso habría sido demasiado obvio. Pero un paño metido en su bolsillo, que parece simplemente parte de su equipo, añadió el doctor Edick. Y cuando se arrodilló para aplicar los químicos, fingiendo quizás examinar el hielo o ajustar la posición de la cámara, el pie del trípode recogió polvo de tiza de la estrella central recién marcada. La tiza aún está ahí, atrapada en la articulación metálica. La compostura de Purvis se quebró. Su boca se movió, y cuando finalmente habló, su voz era ronca. No lo entienden. No pueden entender lo que amenazó con hacer. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. Entonces explíquenos, señor Purvis. Díganos por qué pensó que el asesinato era necesario. Por un largo momento, el silencio reinó en el estudio. El reloj sobre la repisa marcaba el tiempo con un tic-tac implacable. Luego, como si se rompiera una presa, Purvis comenzó a hablar. Fue hace 7 años, en Londres. Estaba intentando hacerme un nombre como fotógrafo, tomando cualquier trabajo por dinero. Retratos de famosos, escándalos, lo que fuera, lo vendía a los periódicos. Sus manos se apretaron y se abrieron lentamente. Había una exhibición de patinaje en el Imperial Ice Rink. Celia Arrow estaba actuando. Tenía apenas 18 años entonces, pero era brillante. Todos decían que llegaría lejos, quizás incluso competiría internacionalmente. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por completo. ¿Qué pasó, señor Purvis?, preguntó con calma. Soborné a un asistente para que me dejara entrar entre bastidores, continuó él con voz baja. Conseguí fotos de ella cambiándose de disfraz, momentos privados que nunca debieron ser fotografiados. Las vendí. No eran obscenas, nada de eso, pero eran íntimas, personales. Su voz cayó hasta ser apenas un susurro. El periódico las publicó con insinuaciones, con palabras que destrozaron su reputación. La Federación de Patinaje le retiró la licencia de exhibición. Sus patrocinadores la abandonaron. Tuvo que dejar el patinaje competitivo por completo. Lady Bantry, que había estado escuchando desde la puerta, dejó escapar un suspiro. «Y tú construiste tu carrera sobre ese escándalo», dijo en voz baja. Purvis asintió con una amarga sonrisa. «Las imágenes me hicieron famoso, me dieron notoriedad, me consiguieron un puesto en la Gazette. Todo lo que tengo ahora proviene de destruir su futuro». El rostro del doctor Haddock era sombrío. «¿Y cuando ella volvió a Market Basing, la reconociste?» «No al principio. Habían pasado 7 años, y he fotografiado a tanta gente. Pero cuando fui a explorar locaciones para la historia de la pista navideña, ella me reconoció de inmediato. Mi cara, mi voz». «¿Qué dijo?», preguntó la señorita Marple en voz apenas audible. Estaba muy tranquila, muy controlada. Dijo que había pensado mucho en lo que yo le hice y que había consultado a un abogado en Londres. Planeaba demandarme por daños y hacer pública toda la historia después de Navidad. No quería arruinar las fiestas de su familia, pero estaba decidida a que se hiciera justicia. «Y entonces decidiste matarla», dijo el inspector Slack con frialdad. La risa de Purvis fue amarga. «Entré en pánico. Todo lo que había construido se vendría abajo. Mi posición en el periódico, mi reputación, mi futuro, todo destruido, como yo la destruí a ella». Hizo una pausa y miró al suelo. «Recordé algo que había visto años atrás, en Rusia. Un truco, glicerina para derretir hielo, sal para acelerarlo. Pensé que si podía hacerlo parecer un accidente, un trágico percance durante un evento festivo, nadie lo cuestionaría». La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto, su rostro sereno pero decidido. Así que compró la glicerina, alegando que era para adornar el acebo. Sacó la sal del depósito, esperó hasta que la pista estuvo vacía ayer por la tarde y preparó su trampa. Luego hizo que Abel espolvoreara el centro con nieve para ocultar la debilidad. Movió la estrella de tiza para asegurar que Celia patinara directamente sobre el punto, y organizó un elaborado apagón para cubrir el momento del accidente. El destello que nunca se disparó, añadió el doctor Haddock, era solo un pretexto para la oscuridad. Purvis asintió lentamente, sin lucha ya en su voz. «Pensé que lo había planeado todo perfectamente. Pero no contaba con usted, señorita Marple. La sal, la glicerina, la estrella movida, todas esas pequeñas cosas que pasé por alto». La señorita Marple lo miró con tristeza. «El asesinato no es una ciencia perfecta,
señor Purvis. Siempre hay pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas tienen una forma de señalar la verdad. Hielo fino, tiza y el hombre que hizo señales para un apagón. La tarde del día de Navidad reunió a un grupo sombrío al borde de la ahora vacía pista. Las luces de colores habían sido retiradas, los banderines desmontados, y el agujero en el hielo permanecía como una herida oscura. La señorita Marple había pedido esa reunión final, y el inspector Slack, reconociendo el valor de una rendición de cuentas completa, accedió. Los que habían estado presentes en aquella terrible Nochebuena se reunieron en un semicírculo, Lady Bantry, envuelta en su abrigo de piel, el doctor Haddock, con su maletín médico siempre a mano, Peter Lassie, pálido y con los ojos hundidos, Abel Trant, envejecido por la culpa, la señora Bell, llorosa, y el inspector Slack con su cuaderno en la mano. El oscuro agujero en el hielo brillaba como una herida mientras la señorita Marple comenzaba con voz tranquila. No fue un accidente. Fue un asesinato. El aire era helado, y el silencio del lago parecía absorber cada respiración. La señorita Marple se adelantó un paso, sus manos entrelazadas ante ella, y continuó con serenidad. El señor Purvis aprovechó la oscuridad para cumplir su propósito. Sabía que Celia realizaría su número central, sabía exactamente por dónde patinaría, y preparó el punto débil con la precisión de un técnico. Cuando las luces se apagaron, ella cayó en la trampa que él había tendido. Ninguno de los presentes vio el momento exacto, y cuando las luces regresaron, la escena parecía un accidente fortuito. Lady Bantry bajó la mirada. ¿Y todo por miedo a la verdad?, murmuró con tristeza. El miedo y la culpa, respondió la señorita Marple suavemente. Esas son las raíces más comunes del mal. Purvis estaba de pie un poco apartado, su rostro pálido y agotado. No trató de hablar ni de defenderse. El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido seco y asintió a los dos agentes que aguardaban cerca. Llévenselo, ordenó en voz baja. El crujido de los pasos sobre la escarcha se desvaneció poco a poco mientras Purvis era escoltado hacia el coche policial. Nadie habló. El sol invernal caía sobre la superficie helada del lago, donde el agujero ennegrecido parecía un ojo que se negaba a cerrarse. La señora Bell se echó a llorar. El doctor Haddock le puso una mano en el hombro, murmurando algo tranquilizador, mientras Lady Bantry observaba en silencio a la señorita Marple. Siempre hay un momento, ¿verdad?, dijo la dama con voz temblorosa, un instante en que el asesino cree que ha engañado a todos, y sin embargo, usted ve lo que los demás no ven. La señorita Marple sonrió débilmente. No, querida, replicó con humildad. No lo veo yo, lo ven los pequeños detalles. Las cosas que no encajan, las palabras dichas con demasiada calma, el gesto que no concuerda con la emoción. Solo hay que observar con paciencia y recordar que la naturaleza humana, incluso cuando intenta ocultarse, deja siempre un hilo suelto. Lady Bantry asintió despacio, mirando hacia la pista. ¿Y ahora, qué será de nosotros? Seguir viviendo, supongo, respondió la señorita Marple. Hacer el té, cuidar las flores, escuchar las campanas del domingo. El mundo sigue, incluso después de la tragedia. Una ligera ráfaga de viento agitó el acebo que aún colgaba del kiosco del té. Las luces de la aldea empezaban a encenderse, pálidas en el aire invernal, y un grupo de niños cruzó el camino riendo, sus pasos marcando el hielo con ecos alegres, ajenos a la sombra que se disipaba lentamente sobre el lago. La señorita Marple los observó con una expresión entre melancólica y serena. Navidad, susurró. Un tiempo de perdón, aunque a veces llegue demasiado tarde. El inspector Slack, que aún permanecía junto a ella, cerró el abrigo y miró hacia el horizonte. ¿Cree que alguna vez se perdonará a sí mismo? No lo sé, contestó ella, sin apartar la vista del agua. Pero sé que la verdad, una vez revelada, rara vez se olvida. El viento se llevó sus palabras hacia la distancia, y con ella se cerró aquel episodio sombrío en Market Basing. La nieve empezó a caer con lentitud, cubriendo poco a poco las huellas, los restos del cordón policial y el agujero del hielo. Todo volvió a parecer tranquilo, como si nada hubiese sucedido. Pero en la memoria del pueblo, y en los ojos de quienes lo vivieron, quedaría grabada la figura de una mujer menuda con un abrigo gris y una mente clara, que había visto más allá de las apariencias y devuelto la justicia al silencio del invierno.